Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Mundo Afro Informa, formato entrevistas. Como ustedes saben, venimos realizando una serie de entrevistas a compañeros y compañeras de la institución, líderes y lideresas de Mundo Afro, que bueno, han entregado su vida a la militancia social y a la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad racial. No se olviden a inscribirse en nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV, y a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Mundo Afro-UI. En esta oportunidad tenemos placer, la verdad, de recibir a nuestra querida compañera Luisa Casalet. Luisa es casi fundadora de Mundo Afro. Te sumaste en el año 92. En el año 1992. Luisa integra la directiva de Organizaciones Mundo Afro y además ella ha sido una parte fundamental en lo que tiene que ver con todo el proceso de cooperación internacional de Mundo Afro, pero también de las organizaciones afro-latinoamericanas y caribeñas, que ya hablaremos en algún momento de lo que fue el proceso hacia la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Así que vamos a empezar la entrevista y le vamos a preguntar ¿quién es Luisa Casalet? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Miguel, por convocarme a este programa Mundo Afro Informa, que es un re gusto estar acá con esta iniciativa. Antes que nada, cuando me presentaba Miguel, yo creo que no me siento una lideresa de Organizaciones Mundo Afro, sino me gusta más pensarme como una activista y parte de toda esta historia, casi desde el inicio, como vos lo decías, de una organización que entré, no conocía absolutamente nada del tema, y bueno, y creo que Luisa Casalet es eso, como una militante que abrazó causas políticas, que las abraza, y también las sociales, y esta fue una oportunidad de conocer todo un mundo, de conocer toda una realidad, la del colectivo afrodescendiente, y aprender día tras día, aprender a través de cada uno de los y las compañeras de la institución, de los y las compañeras que uno va encontrando en diferentes escenarios, a nivel de Montevideo, a nivel del interior, a nivel de la región. Y yo creo que es eso, como el Luisa Casalet o cualquier integrante que pueda estar en una organización de este tipo, es como el sentirse partícipe, afrontar el desafío y afrontar ese quehacer que es de construcción permanente, ¿no? Y sobre todo de aprender no solo en la temática, de aprender en el diálogo, en el construir alianzas, en el construir mediaciones. Es parte como la vida, ¿no? Así que bueno, eso es Luisa Casalet. Esa es Luisa Casalet. Bueno, Luisa, como vos sabés, porque seguís el programa, obviamente, sos nuestra fan, Sí. número uno. Esto es un programa que busca también conocer las historias de vida de aquellas personas, como decía en la introducción, que le han dedicado parte de su vida a la lucha contra el racismo, en definitiva a generar una mejor sociedad, ¿no? Desde esta herramienta que es Mundo Afro. Y por eso nos interesa conversar siempre de esa trayectoria de vida. Y en tu caso, Luisa, a mí lo que me gustaría preguntarte es ¿qué significó la lucha política en tu historia de vida y particularmente en tu juventud?
Ujú. Una pregunta muy enorme. Bueno, primero que nada, yo empecé mi vida política como muchos de los hoy personas adultas, pero que crecimos y éramos adolescentes este, en el 68. Fue un crecimiento en una sociedad muy diferente. Ujú. Primero porque, bueno, se dieron fenómenos a nivel de la región que nos impulsaron a tomar definiciones. También, obviamente, la situación que vivía nuestro país en aquel momento, de todo lo que era la situación sindical, económica, social, política. Y yo creo que todos los jóvenes, o casi una gran mayoría, tomamos una definición muy definitoria, por decirle de alguna manera. En mi caso yo comencé a militar muy joven y hice la definición de integrar un movimiento como es el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Yo entré a los casi 17 años y poco, con una militancia muy intensa, con una militancia que me implicó muchos desafíos por la juventud y también porque era un movimiento que era clandestino, ¿no? Claro. Entonces uno tenía que desarrollar su vida legal en su casa, con sus amigos, con su estudio, con su trabajo, pero por otro lado tenías un mundo de desafíos, de pertenencia, de compromiso y de desarrollo que iba por otro canal. Y bueno, fueron años muy intensos y muy importantes para mi crecimiento y para el crecimiento en conjunto, y yo creo que también para el aporte de una visión y un instrumento que se creó a nivel país y a nivel de América Latina. Sin duda. Tampoco fue muy larga porque, bueno, a los 20 años, en 1972, fui detenida. 3 años después de que empezara a militar. militar. Bueno, ahí la organización a la cual pertenecía, el MLN, sufrió grandes golpes, y bueno, y ahí fui detenida en agosto, habiendo pasado a la clandestinidad en el mes de mayo. Previamente estuve 3 meses muy intensos, y bueno, y a partir de ese momento también, desde agosto del 72 a agosto del 82, estuve detenida, primero en un cuartel y luego en el penal de Punta Rieles. Que fueron 10 años muy intensos, muy difíciles, pero también muy llenos de crecimiento, diría yo, aunque suene paradojal, y eso siempre lo comparto con los y las jóvenes y no tan jóvenes que no vivieron esa experiencia, quizás otras que el país hizo vivir a todos los uruguayos y uruguayos, como fue el exilio, como fue otras cosas, pero que también trato de compartir, sobre todo con la juventud, que la experiencia esa de detención, por más dificultades que tiene, fue una experiencia de enriquecimiento personal y sobre todo grupal. Si hay una cosa que yo rescato, y lo hablo pila con mis compañeras de ese periodo, fue haber podido tener una vivencia de 10, de 12 de la mañana a la noche en celdas,
Y eso implica como un aprender o, o progresar en el sentido de lo que es el compartir, en el sentido de lo que es la solidaridad, en el sentido de lo que es estar atento y atentas a lo que vivía y requería cada una de nosotros. Porque ese proceso lo pasás y salís medianamente a tiro si realmente vos lo vivís colectivamente e intercambiando y te sentís que no estás como vegetando, estás creciendo. Y yo creo que eso es en parte como lo que rescato de ese periodo, y lo que rescato de todas las compañeras con las que pude compartir, que son mis hermanas. Hermanas de vida. Mis hermanas de vida, exacto. Luisa, y ahí, digamos, en tu militancia, en tu trayectoria, la verdad que es siempre admirable por bueno, la energía que vos tenés, por rescatar lo positivo de haber estado privada de libertad, ¿no? Durante 10 años, Uh-huh. Bueno, que es parte de una vida, ¿no? De una persona, de rescatar lo positivo, de poder mirar hacia adelante. Y en esto de tu militancia, digamos, política, ¿cómo fue militar siendo mujer? ¿No? Digamos que la militancia política en aquel entonces, ¿no? Era una militancia generalmente de hombres, ¿no? De varones, particularmente en el Movimiento de Liberación Nacional, también, tener una militancia desde otro enfoque, digamos, que el lugar de la mujer ahí. ¿Cómo fue eso de la militancia siendo mujer, Luisa, en ese? Sí, en realidad es un tema que lo abordamos muchas veces en la actualidad, con una mirada de lo que es hoy bueno, todo el tema de género, los roles. En aquel momento yo lo viví como, me sentía como que era una organización amplia, pero no se discutían evidentemente estos temas. Hoy, a la luz de lo que uno va transitando, va aprendiendo con respecto al género, con respecto a todos los ítems, creo que tenés otra mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque entras a ver que capaz que en algunos momentos había como un proteccionismo por tu condición de mujer, porque capaz que no había una promoción determinada también por el tema de género, pero que en realidad es muy difícil analizar esa situación, y quizás también por la misma realidad de una organización clandestina y de alguna manera de las características del MLN, donde, bueno, si vos te tocaba realizar una actividad, una acción, bueno, la ibas a hacer fueras hombre o mujer. Claro, ahí no había distinción. Había distinción. Pero bueno, me parece que hoy es lo que nos pasa a determinados, en general, cuando nos juntamos con compañeras y entramos a analizar desde la realidad hoy, entras a ver que evidentemente el tema género había un montón de falencias, pero que bueno, en realidad lo que importaba y lo que nos importaba a cada una, mujer u hombre, era poder desarrollar ese objetivo de mejorar, y ese sueño que teníamos todos quizás un poco idealistas, de concretar una sociedad más justa, una sociedad mejor para todos y todas, ¿no? Y bueno, y en realidad lo bueno capaz que es hoy analizarlo, porque
quizás también sirve para cómo se puedan encarar el relacionamiento político en diferentes grupos, por más que la realidad haya cambiado, por más que la realidad organizativa y de funcionamiento sea diferente. Claro. Pero bueno, sirve. Pero yo creo que son como realidades que en ese momento uno no las vive. Claro. ¿No? Y ahí, Luisa, bueno, después de lo que significó, digamos, la liberación, ¿no? Que, digamos, es como volver a recomenzar, ¿no? Sí. Una etapa. Hay algo que yo siempre, digamos, he visto en vos, y es que nunca dejaste de militar. O sea, vos siempre estuviste militando, y de hecho cuando estuviste privada de tu libertad también, ¿no? En colectivo, con las compañeras, ¿no? Uno creo que lo trae, digamos, como muy profundamente, ¿no? Y bueno, y se dio la liberación, seguiste militando, vinieron los hijos, ¿no? Primero Lucía, después Pablo, y ahí cómo conjugaste, digamos, la maternidad con la militancia política, porque siempre fuiste activa vos. Sí, sí. En realidad creo que es eso que vos decís, ¿no? Hay como un sello que nos quedó como muy grabado, impregnado, que fue esa definición en esa circunstancia de la realidad nacional e internacional. Vuelvo a insistir porque no lo veo como una definición personal, aislada. Y todo lo que fue la detención, ese periodo, ese que no me canso de repetirlo, eso de crecer humanamente, pero crecer también en edad juntas, porque la mayoría de nuestro grupo era gente de la misma edad, ¿no? La misma generación. De la misma, sí, incluso te digo, a veces cuando, yo qué sé, yo por ejemplo a veces veía, no sé, a Lucía o a Jessie y decía, son re viejas y tenían 7 u 8 años más que yo, pero para mí eran, viste, entonces, me parece que es ese crecer en todo el sentido de la palabra, y bueno, y cuando salía, creo que uno, que le pasa a muchas compañeras, como que quiere hacer todo, ¿no? Bueno, yo conocí ahí al que era mi compañero, a Marcos, al padre de mis hijos. Bueno, prácticamente enseguida nació Lucía. En el 83, en diciembre del 83, y bueno, y Lucía tenía meses y con el papá militábamos, yo estaba esperando a Lucía, ya a punto de tenerla, cuando en casa estábamos haciendo, en aquel año, aún en dictadura, las reuniones, la fecha de Sereni, las reuniones en casa de familia. Y de ahí empezó la reorganización de los comités, que yo no había trabajado a nivel de los comités. El padre de mis hijos tuvo un rol muy importante en esa reorganización, trabajamos a nivel territorial y bueno, y era todo un desafío. A veces lo cuento en los grupos, ¿no? Bueno, de que primero Lucía y después Pablo iban a los comités, a las barriadas por el voto verde, yo qué sé, capaz que bueno, para mí era una forma de seguir cumpliendo con algo que era mi vida, y también porque ambos pensábamos que era la forma de que ellos pudieran contar con un mundo diferente. Ellos, mis hijos. Y en realidad a todo el mundo le pasa lo mismo. Y también como desarrollar valores que vos se los pudieras demostrar desde chicos
a tus hijos y a la juventud que te iba rodeando, que había una unidad entre lo que pensabas y lo que hacías, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es como, no te voy a decir que no me sentía a veces como en esa situación de decir, bueno, no tendría que estar haciendo esto, tendría que estar en mi casa todo el tiempo con los niños, pero también la otra vez lo hablaba con Pablo, que muchas veces no me habla de estos temas, pero me decía que él reconocía todo lo que le habíamos mostrado como padres, en cuanto a la responsabilidad colectiva, en cuanto a la responsabilidad familiar, y que él apreciaba esos valores porque veía eso, como esa unión entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Que eso no significa que no nos hayan cuestionado muchas veces. Sí, pero porque está bueno que también lo puedan poner en palabras, porque sí, eso que vos planteás, Luis, a veces uno se cuestiona, ¿no? Y sí, creo que es algo que sucede, sí, cuando milita, cuando está, ¿no? Dice, bueno, pero le saco tiempo, sí, ¿no? A mis hijos, sí, a mi hija, pero después, cuando te lo devuelven y te dicen, no, la verdad que estoy orgulloso, estoy orgullosa de vos, de lo que has hecho, de lo que me has transmitido, porque en definitiva tiene que ver con los valores, sí, ¿no? Tal cual. Creo que uno se queda más tranquilo. Sí, 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 se queda más tranquilo, y además me parece que vale la pena, porque decís, bueno, te entendieron, y de alguna manera, hagan o no lo mismo que vos, entendieron el concepto, claro, del valor que vos querés, claro, le querías transmitir. A mí me pasó que la otra vez lo contaba en la reunión de comunicación, que a Pablo le escribí a los dos, a Pablo y a Lucía, una carta por este año en la marcha del 20 de mayo, que me conmocionó mucho, porque bueno, por la pandemia no se hacía ver tanta juventud. Entonces escribí unas cosas a los dos, y la respuesta, por ejemplo, de Pablo fue esa, ¿no? Devolverme el reconocimiento por haber estado, por haberle mostrado ese camino, lo haga o no lo haga él en la práctica. Eso ya es una decisión. Y bueno, y yo creo que eso está bueno. Y lo hablamos también con muchas de las compañeras y lo sentimos así, ¿no? Y Luisa, y ahora viniendo más hacia Mundo Afro, ¿no? Hacia el año 92. Sí. ¿Cómo fue tomar esa decisión de decir, bueno, vengo del mundo político, ¿no? Político partidario, y tomar la decisión de participar de una organización afro, en la década del 90, donde de alguna manera había como una fuerte ebullición, digamos, de las organizaciones negras, ¿no? Digamos, Mundo Afro venía de Axum, lo que había sido Axum. Había todo como un imaginario de que, bueno, las organizaciones negras son solo para personas negras, ¿no? También las personas blancas decir, no, en realidad yo no participo porque ahí no va a haber apertura. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, yo, Luisa, con todo ese acumulado, esa trayectoria de vida, me sumo a una organización como Mundo Afro? Sí, ahí hay dos cosas, me parece. Por un lado, yo estaba en un momento que me parecía que el aporte o el aprendizaje debía darse en un marco social.
me parecía que era como, por eso que vos decís, por una ebullición, porque capaz que se trataba de organizaciones sin lugar a duda mucho más abiertas, no en temas, sino abiertas a, a moldear proyecciones, a aprender. Entonces, como que eso fue un tema que me significó, me importó en la definición. Por otro lado, bueno, también vos vas diciendo, bueno, apoyo en esto y lo otro, y cada vez te vas como metiendo más. Empecé aportando, me acuerdo, ¿no? Empecé colaborando con dar clases de inglés, después traduciendo algunas programas que se estaban haciendo, y bueno, y de ahí fue una corrida rápida, porque además Mundo Afro como que fue en ascenso en cuanto a la diversidad de temas que se planteó, y eso me cautivó. Me cautivó uniendo las dos cosas que te decía, cómo puede irrumpir y lo que se puede trabajar y aportar colectivamente para que una organización, cualquiera sea el tema que desarrolle, pueda generar apertura, ¿no? Apertura de cabeza en lo programático, en una forma de concepción diferente de lo que era una organización social. Estábamos muy encorsetados capaz que a una organización social mucho más típica, ¿no? Entonces, me cautivó también el tema de pensar que, bueno, la organización podía incidir en lo nacional, en lo regional, en el diálogo con los organismos del Estado, en lo programático, que era como unir una cosa con otra, porque no estabas pensando en actividades, estabas pensando en programas a corto, mediano y largo plazo, y eso es una cosa que te cautiva, más allá, obviamente, de todo el esfuerzo el esfuerzo y el desgaste que sufre una organización cuando se tiene que plantear esa proyección, ese desafío, con un tema que no era, había que construir. Que no estaba en la agenda. Claro. Entonces, me parece que eso es cautivante, enganchante y ta. Y además, obviamente, el equipo de compañeros y compañeras que encontré en ese momento fueron para mí re importantes, ¿no? Primero, bueno, Homero, Beatriz, como empezar a conocer y a tener conversaciones que trascienden lo programático, ¿no? Que uno también va metiéndose en lo personal y va construyendo un mundo de conocimiento y de afinidad. Y bueno, y después todos los miles de compañeros que pasaron, sería infame recordar cada uno de ellos, porque me voy a olvidar de un montón. Fueron muchísimos. Fueron muchísimos, pero bueno, yo qué sé, a lo largo también recuerdo con pila de cariño que sigo conversando con Juan Pedro, por supuesto que con Adán, que nos abrió todo el tema del interior, y después con todo el grupo impresionante de jóvenes, ¿no? Donde llegaste tú, Janine, Elisa, bueno, un montón de gente, no vale la pena como personalizarlo porque me voy a olvidar de gente. Pero digo, como yo me tuviera que definir qué me encantó o me cautivó de Mundo Afro y lo que me sigue cautivando de Mundo Afro, por supuesto que hay pila de problemas, por supuesto que tenés que estar mediando continuamente porque tenemos discusiones como todo, como todas las organizaciones, pero yo creo que es ese pensar también colectivamente y ver que las cosas
le pones pienso, le pones definiciones y salen, ¿no? Y yo creo que uno de los temas vos te acordás, Miguel, y lo han dicho distintos actores de la política que venían a actividades y vienen a actividades de Mundo Afro, que un reconocimiento que tienen es como de ese haber sido posible que una organización pudiera hablar no con su par político o con el de la mayoría, sino con todo un espectro que muchas veces es lo que cuesta entender. Vos estás estableciendo un diálogo que es con todo el mundo, porque vos la sociedad no la vas a cambiar con ni con 10, ni con 20, ni con 30. Capaz que eso lo creí cuando tenía los 17 años, pero bueno, hoy hay que argumentar, hay que sentarse a conversar, más allá de que sepas que haya gente que piense distinto a vos y que piense distinto el tema, ¿no? Que piense distinto el tema étnico-racial, que vea otros caminos para llevarlo. Bueno, pero ahí está la discusión. Que es parte de la política, ¿no? Exacto. Y Homero siempre dice, bueno, la política es un arte y tiene que ver con esto de la articulación, de la amplitud, del diálogo. Y acá hay un elemento fundamental, Luisa, y que vos construiste y trabajaste mucho y trabajás hasta el día de hoy, y que en aquel entonces fue construir una política de cooperación internacional que fuera horizontal, que no fuera subalterna. Eso es lo que yo aprendí cuando empecé a militar en Mundo Afro, ¿no? Relaciones, digamos, con las agencias de cooperación, con los organismos internacionales de igual a igual. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es cómo fue construir esa política, ¿no? Porque de alguna manera anteriormente las organizaciones estaban muy acostumbradas a recibir, digamos, cooperación, ¿no? Y hacer lo que, bueno, el organismo de cooperación le mandataba, le pautaba. Y acá se construyó una política distinta, ¿no? Que no fue solamente Mundo Afro, digamos, como destinatario, sino todas las organizaciones del continente. Entonces, ¿cómo fue construir esa política? Bueno, últimamente a veces lo conversamos mucho con Beatriz, y recordamos esa época y ella dice, fue toda una construcción de una cooperación distinta, pero yo lo que no estoy segura si fue construir una cooperación distinta o fue eso que te decía al principio, que un grupo de personas, todos los que pasaron por Mundo Afro, estén o no estén, construyeron una organización diferente. Eso te da la pauta a que vos debías dejar de lado el concepto arcaico de organización social, ¿tá? Y la cooperación con esa característica que vos planteás, horizontal, que sirva para tener un relacionamiento no impuesto por el cooperante y por otro lado que ayudar a derribar las asimetrías entre las organizaciones del colectivo afro, creo que se basaron justamente en esa capacidad que se tuvo de tener programas muy definidos, programas que todos ellos pudieran empezar en un tiempo y proyectarse por años, porque ahí vas incorporando los nuevos saberes, los nuevos logros. Por otro lado, me parece que esa capacidad de concebir una organización dinámica desde el inicio, porque tuviste una visión regional, ¿no?
prácticamente yo ni lo viví, pero cuando yo ingresé a la organización hablaban del encuentro de entidades negras que había sido como el primer lanzamiento regional. Y después prácticamente desde que al otro año que yo estuve, ya en el 93, 94, se fueron creando relacionamientos que fueron la base de una articulación regional muy importante, pero que también estaba basada en esas ideas y programas, por lo cual era mucho más fácil concebir un relacionamiento con la cooperación porque veían eso. Claro. Veían que no era un proyecto que vos presentabas, veían que habían distintas organizaciones que cada cual, respetando sus realidades específicas, también sus procesos organizacionales, tenían una mirada parecida, una mirada que era muy viable poder realizar estas cosas. Yo me acuerdo cuando vino aquel director de la Fundación Ford, Alan Jenkins, que estuvo en el periodo de la tercera conferencia mundial contra el racismo, y nosotros veníamos en relacionamiento con él desde el 99, creo. Cuando termina de recorrer este mundo afro, pero no de recorrerlo físicamente, sino de hablar con todos los grupos, con el grupo Gama, con el grupo de investigación, con el grupo de jóvenes, con el grupo de cultura, el tipo terminó diciendo que era un movimiento inspirador. Claro. Pero era inspirador no porque éramos divinos y porque éramos cero problema, no, era por los programas y el abanico de cosas con un norte muy claro. Entonces me parece que esa construcción va de la mano de eso. De tener una organización fuerte, fortalecida, que eso también vos siempre lo planteabas, sí, ¿no? El fortalecimiento institucional. Claro, y que además pudieras tener elementos claves y aglutinadores, porque si vos mirás, por ejemplo, cuando se concibió el tema que ya venía previamente con el Centro de Estudios e Investigaciones Afro, ¿no? Pero cuando se concibe la creación en el año 2000 del Instituto Superior de Formación Afro, ese instituto no fue porque un día nos iluminamos y dijimos, ay, bueno, vamos a darle clase a fulano Molina. No, sino que tenía toda una serie de objetivos pautados, pero que era respuesta de las necesidades existentes en el país y en América Latina. Primero formar nuevos jóvenes y nuevas jóvenes, después apuntar a distintas capacitaciones, a funcionarios, a docentes. Es decir, que vos, a través de una trayectoria y de la trayectoria, capaz que no igual, pero parecida en concepción, de otras organizaciones, llegabas a que eso fuera viable. Y además en los contextos que los creaba, porque no hubiera sido lo mismo la tercera conferencia mundial sin ISFA que con el instituto, que permitió aglutinar la discusión, la preparación de cada uno de los caucus que allí íbamos a defender, con discusiones encendidas, ¿no? Pero con elaboración, con seriedad, y también no solo. Creo que una de las cosas que yo siempre rescato y trato de transmitirla es que no solo en lo programático, sino también en las definiciones de cómo íbamos a entablar los diálogos políticos. Así como lo decía a nivel nacional, también nos pasó en Durban con el grupo de países, de gobiernos de Latinoamérica, con el GRULAC. Entonces, esa consistencia, que cada uno lo podría decir a su manera, ¿qué te transmitía? Te transmitía un planteo común. Y yo creo que eso fue lo que permitió por tiempo generar
estos avances Ujú. y que además el movimiento regional fuera tan fuerte. Y Luisa, ¿cómo ves a la cooperación hoy? Y cómo ves al movimiento afro, ¿no? Después de todos estos años de lo que significó la tercera conferencia mundial contra el racismo, eh, para acceder a la cooperación internacional desde un mismo enfoque que el que planteábamos hace 20 años atrás, a nivel global. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la cooperación hoy? ¿Cambió o no cambió? ¿Las organizaciones afro tienen esa misma sintonía que la que tenían hace 20 años atrás? Yo creo que ahí hay varios elementos, ¿no? Una, evidentemente, yo creo que después de Durban hubo todo, te diría que hasta el 2015, por ahí, un fuerte movimiento, continuó muy fuertemente la articulación regional, ya sea a través de redes, a través de todo lo que se organizó con respecto a dar cumplimiento al plan de acción de Durban, ¿no? Es decir, todos aquellos encuentros de equidad racial de organismos no fueron 3, fueron constituir, formarlos, digo, cada organización, construirlos, darle vida o mejorar los que había. Yo creo que por un lado, en el plano de la cooperación, después mermó un poco todo el trabajo de regional. Como que las distintas iniciativas y monitoreo del plan de acción de Durban se concentraron más en situación país, ¿no? Si bien siguió existiendo, bueno, de hecho la alianza estratégica después de Durban resolvimos que se quedara sin efecto, hubieran otras articulaciones, pero que capaz no jugaron ese rol. Me parece que entramos en un periodo, este es un buen tema para debatir a nivel colectivo, entramos en un periodo en el que las organizaciones que tuvieron más incidencia en Durban fueron haciendo camino a nivel país. También se agrega otro tema que fue parecido a la salida de la dictadura. También en nuestro cumplimiento de ese plan, el fortalecimiento de los organismos nos llevó a que muchos compañeros y compañeras ocuparan lugares en el Estado. Claro. Por lo tanto... Hubo un vaciamiento... Exacto. De la organización social, digamos. De la organización social. Que eso no implica que las organizaciones murieran o decayeran, pero evidentemente implica un reciclaje que te lleva tiempo. Te lleva tu tiempo porque además tenés como otro frente abierto. Bueno, ¿cómo aportás y digamos, y coordinás con los compañeros y compañeras para ayudarlos en su nueva función? Vos aprendés de lo que están haciendo ellos, pero por otro lado tenés que reconstruir esa organización, pero además con el sentido vital que es meterte en el territorio, meterte en crear conciencia colectiva y a su vez en que toda la ciudadanía conozca los avances de este tema. Que muchas veces te pasaba que te decían, ay, bueno, Mundo Afro no está haciendo cosas como antes. Sí hace, son distintas y se relacionan con otro momento histórico, capaz que tan importantes como otros. Yo creo que ahora estamos en un buen momento, por ejemplo, de que podés como percibir
todas las franjas. Y que bueno, y que hoy nuestra definición es, bueno, vos tenés que estar trabajando colectivamente en barrios con la gente, que tenemos experiencias hermosas durante todo este año, pero también difundirlo. Y ahí el rol que juega el programa de comunicaciones, el haber formado y capacitado a gurises jóvenes para este tema, porque no solo para que sepan qué hace una organización o cualquiera de las organizaciones afro, porque vamos a entendernos, tenemos que ir creciendo en el concepto de movimiento. Claro. Pero por otro lado, porque en definitiva el cambio, la equidad se va a dar con la participación y el compromiso de toda la sociedad. No importa que 50, 40 organizaciones estén trabajando un tema. Es decir, porque cuántas veces nos pasa que vamos a hablar con legisladores, con esto y lo otro, y acuerdan el tema, la importancia del tema, pero vas a la letra chica y no saben el proceso de lo que fue construir un plan nacional de equidad racial, no saben cómo se discutió, y no saben las líneas que eso implica y en qué momento estamos. Y no me quiero desviar sin contestarte una cosa. Todo eso me parece que incide en que la cooperación dio un paso atrás, en mi forma de ver. Yo creo que hoy la concepción que había de la cooperación, pero no la pienso en relación al mundo afro, la pienso en general. No es porque te ponga condicionamientos, no me quiero referir a ese tema, me quiero referir a, creo que hubo como un diluirse esa cosa global que tenía la cooperación. La cooperación, nosotros no siempre nos sentábamos a conversar y a contar nuestros planes y nos financiaban o no. ¿Nos podían financiar un proyecto o no? Claro. Bueno, pero hoy la cooperación muchas veces ni siquiera se quiere sentar. No te lo dicen. Sí. Capaz que soy muy bruta, pero a mí las medias tintas no. O te sentás y escuchás o no. O no. Y esos son pautas. Capaz que un desafío es como conversar eso, ¿no? Y además la cooperación tiene que ser absolutamente objetiva en cómo se mueve. Finalmente, Luisa, yo dejé un tema que no te pregunté para lo último. En pocos días vos vas a estar viajando. El martes. A México. Porque en México hace muchos años vive tu hermana, ¿verdad? Hace algunos años también vive tu hija. 13 años. Y recientemente llegó a tu vida tu nieta. Sí. Julia. Exacto. Entonces, vas a ir a ver a Julia también. Obvio. Yo ahí la pregunta que te quiero hacer para cerrar, Luisa, y lo dejé para lo último, desprofeso, es ¿qué significó para vos la llegada de Julia, por un lado? Y por otro lado, ¿qué te gustaría que Julia sepa de tu trayectoria de vida, de todo lo que contaste hoy? La llegada de Julia fue, no sé, me removió toda mi vida porque cuando salimos del penal, la idea era tener hijos, ¿no? Era como una concreción. Pero se une todo eso que vos decís, ¿no? Las dualidades, las contradicciones entre militancia, y ser papá o mamá, ¿no? Pero creo que la llegada de Julia fue como en un periodo de mi vida que digo, no, yo tengo
disfrutar a Julia, y mi sueño más grande es que ella conozca que tiene una abuela, tuvo un abuelo, y bueno, y un medio abuelo, que es Homero, que desde distintos lugares se han jugado por un mundo mejor, ¿no? Y que lo entienda. Y ojalá me dé el tiempo para poder explicarle. Te va a dar sobrado. Veremos. Bueno, Luisa, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por contar tu historia, por compartir, por abrirte y bueno, desearte un buen viaje. Vas a ver el programa en México. En México. Ahí te invito para que lo veas en familia, claro, y para que se puedan inscribir al canal de YouTube. ¿Viste que desde el exterior. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Para mí fue un gustazo, la verdad. Bueno, llegamos al final de este programa de Mundo Afro Informa, formato entrevistas. Quiero agradecer a todos y todas por seguirnos. Como decíamos en los programas anteriores, lo hacemos con mucho amor, con mucha responsabilidad y con mucha convicción. Así que bueno, mi nombre es Miguel Pereira en la conducción, Nahuel Pardo en la edición. Y invitarlas nuevamente a que se inscriban. Es muy importante para nosotros que nos puedan demostrar que nos están apoyando, y la forma que tienen es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV, y seguirnos en nuestro canal de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, Mundo Afro-UI. Hasta un nuevo programa.